realmente. Vamos nuevamente a compartir, denme un segundito. Acá lo tenemos, aceptar la última persona y compartimos de inmediato. Ahora sí que sí, estamos todo bien. Bienvenido a todos los que llegaron en este ratito. Estamos comenzando, ya estamos comenzando con el tema de ver las preguntas que habíamos visto anteriormente. Acá lo que alcanzamos a ver fue justamente esta que quedó previamente establecida, que habíamos dicho que era la letra B. Esto era nada más que nada tener conocimiento de saber justamente reconocer cuáles son los organelos según cada tipo celular. Llámense células procariontes, para el caso obviamente típico de, no sé, microorganismos, ¿cierto? Bacterias, etcétera, y lo que eran los eucariontes, las que tenían núcleo, teníamos el caso de la vegetal y animal con respectivas diferencias, ¿ya? Acá, ¿qué era lo importante? Quizás recordar una cosa que a lo mejor muchas veces no se pasa por alto y que tiene que ver justamente este tema, sobre todo, de el famoso nucleoide. Ojo, un nucleoide no es que sea un núcleo como tal, no es un núcleo primitivo. Porque hablo de nucleoide, para que lo tengan en cuenta, estamos hablando de en las células procariontes, definimos que no tenían núcleo. ¿Y qué sería entonces el nucleoide si dijimos que no tenían núcleo? El nucleoide se va a llamar al sector en donde está el material genético dentro de la bacteria. Es un sector realmente. No es un lugar delimitado por una membrana, sino que es simplemente un sector del cual está el ADN bacteriano. Eso es todo. ¿Ya? Por si acaso, porque normalmente personas que típico que ven en internet o ven en algunos libros no encuentran la palabra del nucleoide como tal. Simplemente se habla de que no tiene núcleo y punto. Ahora lo saben, en caso de que no lo supieran. ¿Vale? Bueno, y lo otro, obviamente, estábamos hablando en la célula vegetal, pared celular, y el animal, ¿dónde está, obviamente, el material genético? En el núcleo. Es parte de la definición, de hecho, cuando hablamos de núcleo. ¿Ya? Así que eso, esta era bien facilita, la verdad. Entonces, exactamente, podríamos definir, muy bien, María José, que la célula procarionte tiene un nucleoide. ¿Qué es ese nucleoide? Es un sector donde está el material genético, no un organelo como tal. Ojo con eso, no es un organelo, es un sector. ¿Ya? Así que espero que se entienda en ese aspecto. Es súper sencillito y súper sutil esa diferencia, pero hay que entenderla más encima. Recuerden que estas son preguntas oficiales. ¿Ya? Así que bueno, ahora vamos a agregar justamente, porque esto es lo que vimos, esto fue nuestra pregunta guía de estudio. ¿Se acuerdan que así lo íbamos a definir? Íbamos a establecer una pregunta, no la íbamos a resolver al tiro, sino que íbamos a ver la pregunta, ver el temario, los contenidos y luego estudiar. ¿Ya? Entonces esta fue la que vimos. Habiendo estudiado, esta es la respuesta. No obstante, lo que hice fue agregar unas poquitas preguntas respecto a algo muy relacionado con lo que ya estudiamos. Uno de estos, digamos, este ejemplo tiene que ver justamente con osmosis, ¿cierto? Pregunta. Proceso mediante el cual la célula vegetal, ojo con eso, al ser colocada en un medio hipertónico, pierde agua y su membrana plasmática se separa de la pared celular. ¿Cómo se denominaba este proceso? Esta es materia que vimos en la clase pasada, ¿ya? Y quiero ver si alguien lo recuerda, o a lo mejor si es que no estuvo, igual lo sabe, a priori. Ahí Martín nos respondió, Diego también. ¿Todos de acuerdo con eso, no? Bueno, esta es una cosa de casi saber o no saber, así como ser y no ser. Acá es saber o no saber. Esa es la cuestión. Esto está, ojo, está en la grabación que vimos de la clase pasada en YouTube. Esta efectivamente es plasmólisis. ¿Ya? De hecho, ojo con esto, que se podría decir que la palabra o la frase clave tiene que ver esto. La membrana plasmática se separa de la pared. Justamente eso indica una plasmólisis. Se rompe parte de esta membrana plasmática. ¿Ya? Recuerden que la palabra lisis es romper. ¿Ya? Entonces, ahí va la idea, directamente. Ojo, lo importante dentro de todo es que se puedan aprender todos estos conceptos, pero esa es la idea general y principal. ¿Ya? Perfecto, muy, muy bien. Gracias, Martín y Diego, por participar. Siguiente. ¿En cuál de las siguientes estructuras celulares es posible encontrar una bicapa lipídica? Ojo con esto. ¿Ya? Centriolo, lisosoma, citoesqueleto, ribosoma o cromosoma. Vamos igual a repasar esto como son definiciones simples, básicas, vamos a repasar qué es lo que es cada cosa, pero me gustaría saber acá cuál opinan. De hecho, a ver, denme un segundito, vamos a hacer como la otra vez, que vamos a abrir votaciones, a ver qué se les ocurre acá. Vamos a pregunta PDT, perfecto, vamos a lanzar. Ya, ahí les acabo de dejar a todos, ojalá, acá como pueden participar, aunque sea achuntándole, recuerden que no les van a descortar por si es que intentan achuntarla, así que para que puedan ir respondiendo.
Ya. Estoy viendo ya varias personas que están respondiendo muy bien. Está rápida, ¿no? Pero ojo que está, no, no todos saben, me refiero que tenemos prácticamente o casi todas las alternativas bien. Hay una de las alternativas que nadie la ha respondido y está bien, porque esa no corresponde. Ya. Tenemos 44 segundos, vamos a llevar al minuto. Ni siquiera vamos a esperar los 2 minutos reglamentarios, porque con un minuto yo creo que estamos bien acá. Ya nos quedan 9 segundos. Así que ahora, respondan nomás al achunte. Vamos a liberarlo ahora. Listo. Partimos. Finalizar votación. Vamos a compartir los resultados. La mayoría, ya lo voy a decir acá porque creo que después de la grabación esto no se logra visualizar. Esto es lo que pueden ver ustedes y yo, digamos, desde acá. La mayoría, en un segundito que tengo personas acá en espera, vamos a compartir primero. Puso la alternativa B, ya el 47%. Un segundito para aceptar a gente, admitir a todos. Perfecto. Ahí teníamos algunos pendientes. Ya, tenemos la alternativa B, pero ojo, está peleado igual entre, bueno, entre B y D, algunas personas, bueno, vamos a ver de inmediato. Ojo, chicos y chicas, acá esta parte de biología como tal es mucha memorización. Ya recuerden que nosotros, claro, la clase pasada vimos un resumen, hablamos de cada uno de los organelos, viendo sus principales características, pero aún así, entender no es suficiente. Ya tienen que tratar de hacer el ejercicio de, ya sea lo que estamos haciendo acá, de ir ejercitando o directamente ir tratando de estudiar, repasando, etcétera, etcétera. De hecho, no sé si conocen ustedes, un paréntesis, voy a dejar de compartir acá. Alternativa B marcaron la mayoría, quiero terminar esta parte y les digo de inmediato. Alternativa correcta. Letra B, muy bien a todos los que contestaron bien y los otros, ojo con eso. No sé si ustedes conocen, ahora quiero irme un poquito a otro tema para volver a esto. El tema de justamente las formas en las cuales uno puede ir aprendiendo. Si uno vamos a lo más básico, básico de todo, no me refiero a la parte quizás más como, no sé, aprendizaje visual o kinestésico, no me refiero a eso, sino que normalmente cuando uno estudia cosas, hay dos formas de aprender las cosas. Normalmente tiene que ver con un aprendizaje que tiene que ver con cosas declarativas, o sea, enunciados, cosas que tú puedes decir. Por ejemplo, saber que el lisosoma es una vesícula que está hecha, por supuesto, de membrana que está en el interior de la célula, ¿cierto? Y permite realizar acciones, por ejemplo, digamos puede ser, si es por ejemplo, un glóbulo blanco, fagocitosis, ayuda a la fagocitosis, etcétera, porque ¿qué hay dentro de ese lisosoma? Hay enzimas, ya permiten digestión celular. Esa sería como un poco la idea básica. Recuerda, y esto es cosa importante, yo la definición en sí no es que me la sepa de memoria de diccionario, pero más o menos recuerdo la idea general y soy capaz de plantearla. Y eso es suficiente para poder responder estas preguntas tipo PDT. Eso es súper importante, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Algo declarativo tiene que ver con establecer un enunciado. Aprendizaje declarativo, ok, algo que tengo que saberme de memoria y repetir de alguna forma. Ese aprendizaje es muy difícil de saber porque se da con la práctica, obviamente, practicando mucho, y lamentablemente, sobre todo biología, tiene mucho de eso. A diferencia del otro, ya que tiene que ver justamente con un aprendizaje que es más procedimental, de procedimientos, de hacer cosas. Por ejemplo, si yo a ustedes les pregunto, cuando andan en bicicleta, ¿ya? ¿Qué tanto piensan en el proceso de andar en bicicleta? Normalmente, cuando uno aprendió una vez, eso se va repitiendo y queda como automático. Se desarrolla, obviamente, todo un esquema kinestésico de movimiento, hay mucha intuición detrás de cómo no perder el equilibrio, no es algo que ustedes estén pensando. Ojo con eso, que acá les doy un dato para matemáticas, para química y física. Normalmente, en la PDT, es súper necesario que ustedes con la ejercitación lleguen a ese nivel, a que algunas cosas sean automáticas. Ya, es un poco lo que vimos en la clase pasada de matemáticas, que todos quedaron, no sé si los que estuvieron acá, los que están acá, digamos, tuvieron la clase pasada igual, que hubo un ejercicio que la mente como que, ya, pero, wow, ¿cómo a mí no se me hubiera ocurrido eso? Claro, es porque hay una base, un proceso que hay que desarrollar que es justamente lo procedimental. Hacer harta ejercitación para que vaya quedando dentro más integrado en nosotros mismos y después sea un poquito más fácil, ¿ya? A eso aspiramos, para que lo sepan. Harta ejercitación, chiquillos, ánimo con eso. Bueno, yo les dije, volviendo a este tema, que íbamos a hablar justamente de cada una de estas cositas. ¿Para qué sirve el centriolo? Palabras clave, ojo, no me interesan definiciones de diccionario. El centriolo participa del proceso de mitosis, una cosita que se llama el uso mitótico, que digámoslo así que es un hilito, vamos a decir que es un hilo, que agarra los cromosomas, los ayuda a organizar a los cromosomas. ¿Qué es el cromosoma? Alternativa E, que nadie puso, muy bien, no había que poner esa, es simplemente es el ADN, se podría decir una hebra de ADN ultra compactada. Eso es el cromosoma. ¿Ya?
¿Qué son los ribosomas? Los ribosomas, alternativa D, los ribosomas son directamente organelos que son encargados de producir las proteínas. O sea, ribosoma, dos puntos, proteína. Así como cuando hablábamos de la mitocondria, dos puntos, ATP o energía, ¿cierto? El ribosoma sería proteínas. Y citoesqueleto, que es algo que hablamos en la clase pasada, tiene que ver justamente con esta red proteica que le da estructura, le da sostén a la célula. ¿Ya? Le da un soporte, cierta forma, para todos los organelos que están dentro, le da un orden, etcétera, etcétera. Eso se llama citoesqueleto, el esqueleto de la célula. ¿Vale? Ok. Eso sería esta pregunta. Importante, esto ya deberían saberlo. O sea que si ya lo vimos en la clase pasada, tenían que estudiarlo y tienen que empezar ya a dominar todas estas cositas. Recuerden que vamos a ir avanzando igual relativamente rápido. Al menos esta parte de biología de este primer capítulo, la idea es no volver a verlo. ¿Ya? Porque según el área temática vamos a ver más o menos contenido. En este caso, en esta primera parte, es poquito contenido dentro o en comparación a todo lo demás. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, continuemos. Saltamos de biología y nos vamos a física. Nosotros en la clase pasada ya vimos, a través de alguna pregunta, ya vimos algunas materias o contenidos de física. Y justamente lo que vimos era lo más básico. Hablamos de las fórmulas más básicas sobre las ondas, lo que vimos que era un tren de ondas, ¿cierto? Esta típica característica de decir ya los montes, los valles, ¿cierto? Cuánto es la longitud de onda, velocidad de propagación, frecuencia, periodo. Todo eso lo vimos, ya está. Eso ya deberían tenerlo ultra integrado. Ahora, si no lo han hecho, tienen que hacerse ya. Si ya están atrasándose con eso, imagínense, atrasarte en un intensivo es crítico. No es la idea llegar a eso, porque es intensivo. ¿Ya? Así que ojo con eso, ánimo con ese tema. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que nos hizo estudiar la vez pasada? Pues esta de acá. ¿Vale? Teníamos una onda periódica que se propaga en un cierto medio, ok, no es relevante el medio en este caso, y te preguntan cuántas longitudes de onda corresponde la diferencia, la distancia, digamos, entre P y Q. ¿Cuántas longitudes de onda hay ahí? ¿Ya? Vamos de nuevo. Vamos a... Denme un segundito que una persona que llegó nuevamente. Vamos a relanzar la votación. Vamos. ¿Cuántos serían? A ver. Recuerden que esta es materia de física que también estudiamos la vez pasada. Sobre todo lo que era definir una onda, ¿cierto? En este famoso tren de ondas. Ya, perfecto. Acá lo veo más rápido. Al parecer acá hay menos dudas respecto a la pregunta. Ojo, es una pregunta relativamente fácil. Ya. Vamos a esperar lo mismo, un minutito, no dos, un minutito para esta, porque es más fácil de lo normal en términos de contenido, ¿ya? Perfecto, perfecto. Ya tenemos la mayoría, ya respondió. Perfecto. 10 segundos. Ya, la alternativa correcta acá arrasó. Les muestro de inmediato acá, hay que lanzarlo 2 segundos, al azar si es que no la saben. Bueno, finalizamos votación de inmediato. Compartimos los resultados. La gran mayoría puso la alternativa correcta, letra C. Y efectivamente, la alternativa correcta es la letra C. Ya, pero, profe, ¿dónde están las longitudes de onda acá? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé hacer? A las poquitas personas que se equivocaron. Muy fácil, ya, muy, muy fácil. La vamos a ver de inmediato. Ay, se me perdió el lapicito. ¿Dónde estamos? Espérenme. Ahí está. Tenemos longitud de onda. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Espérenme, voy a detener el compartido acá para que no les moleste en la pantalla. ¿Qué es lo que habíamos dicho acá con respecto a la longitud de onda? Habíamos dicho, si partimos en el centro, tenemos que dar una vuelta completa. ¿Ya? Esto es para contar las ondas, obviamente, no la longitud como tal, sino que para contar cuántas ondas hay acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué teníamos que hacer acá? Una onda completa era subir a un monte, pasar por un nodo, bajar a un valle y volver. Eso sería, me quedo medio choquito ahí, pero esa es la idea, ¿cierto? Eso es una onda. Entonces ahora contamos, ahí hay una, ahí hay dos, ahí hay el tres, y finalmente tenemos cuatro. Alternativa correcta, letra C con 4. ¿Ya? Es así de simple. No es más que eso. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta, no es nada más que eso. Bueno, espero que haya estado clarito. Ojo, siguiente pregunta. Siguiente pregunta que tiene que ver con la materia que ya vimos. Esta está agregada ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a leerla primero. Cierta onda mecánica se representa mediante el siguiente perfil temporal.
tenemos acá, hay que ver, importantísimo ver siempre los ejes, ¿cierto? Tenemos el eje Y, ok, en metros, tenemos el eje X, tiempo en segundos, ¿ya? Y tenemos ciertos valores. Y te preguntan por la frecuencia de la onda representada. La frecuencia, ¿ya? Vamos a nuevamente relanzar acá para que puedan... Y acá les voy a dar 2 minutitos, porque hay que hacer dos cosas. Obviamente acordarte de la fórmula de lo que era la frecuencia y luego directamente responderla. Vamos a relanzar la votación. Ok. De hecho, quienes ya hayan hecho ensayos se van a dar cuenta, esto son preguntas de los últimos ensayos, ¿ya? Si es que ya los hicieron y conocen la materia, genial, podemos aprovechar de repasar. Recuerden que estas clases son parte de la ejercitación y estudio en base a ejercitación, ¿ya? Acá vamos a esperar un poquito más de ratito, les vamos a dar tiempo. Hay algunos que sé que respondieron de inmediato, pero ya, y acá está también, tenemos más o menos peleado, hasta ahora. Esto es como una carrera. Yo voy viendo ahí cómo van avanzando los gráficos. No sé si... bueno, ustedes no ven esa parte, pero les comento, les comento. Perfecto. Llevamos recién 48 segundos. Acá vamos a esperar hasta 1 minuto y medio, ¿ya? No los 2 minutos. Vamos a darle 30, nos quedan 25 segundos más para que alcancen a responder todos. Quedan algunos pendientes ahí. Un segundito. Ya, estamos. Miren, finalizamos votación. Está ultra peleado entre, bueno, de hecho, se peleó entre la A y la C. Chicos, chicas, hubieron solamente 5 personas de todos los presentes, ¿ya? Que votaron la letra o la alternativa correcta, ¿ya? O sea que ojo que acá falta estudio, en general falta estudio, ¿ya? Esto lo vimos en la clase pasada, por eso les digo, es súper importante que vayan estudiándolo, cosa que cuando lleguen a esta clase sea como aplicar nomás, ¿ya? Porque recuerden que estas preguntas están relacionadas directamente con lo que ya vimos. Vamos a recordar una cosa, frecuencia y periodo. Perdón, frecuencia y, claro, y periodo específicamente. Voy a dejar de compartir los resultados, o no sé si lo estoy compartiendo ya. Ahí está, ahí lo estaba compartiendo, entre A y C. Ahí sí. Ya, esos son los ganadores entre A y C, y resulta, que voy a ponerlo al tiro, la alternativa correcta es la letra B. ¿Qué pasó acá? Vamos a detener el uso compartido y vamos a ver de inmediato. Felicidades a quienes hayan respondido correctamente. Y los que no, no se preocupen, porque es para esto sirve en esta clase, ¿no? Para poder analizar. Fíjense bien, el tema del periodo y la frecuencia. Recuerden que el periodo tenía que ver, o incluso se definía respecto a el tiempo que se demoraba una onda, ¿ya? Es como decirlo así. Ahora, la frecuencia tiene que ver más que nada por cuántos ciclos yo tengo en un tiempo determinado. Ojo con eso. Es como, de hecho, no sé si recuerdan la fórmula, pero es lo contrario. Pero si nosotros tuviéramos que definir una fórmula muy simplicita, muy simple, y de hecho creo que, si no mal recuerdo, así está también en la explicación de la resolución de esta pregunta. Te dice directamente, ahí sí, la frecuencia va a ser igual directamente al número de ciclos o de ondas directamente en el tiempo. ¿Ya? Ok. Número de ciclos en el tiempo. Recordar, obviamente, la frecuencia, como estamos hablando de frecuencia como tal, la unidad de medida es Hertz, no hay duda en eso, porque obviamente está todo en Hertz, ¿ya? Del periodo es en segundos, ok. Pero ¿qué pasa acá? Directamente. Veamos, ¿cuántas ondas y cuántos ciclos tenemos acá? Contamos. Muy parecido a lo que hicimos anteriormente. Una, y contamos dos. O sea, tenemos 2 ciclos. ¿Cuál es el tiempo empleado en este caso para que recorran los 2 ciclos? Dijimos que eran, de hecho lo vamos a poner acá, ¿son cuántos segundos? Uno lo puede ver en el gráfico directamente, son 8 segundos. 2/8. ¿Qué hacemos acá? Simplificamos por 2, dividimos por 2 arriba y abajo, y eso nos da de resultado 1/4. Alternativa correcta, letra B. ¿Ya?
Mira, Javiera, es súper típico eso que me estás diciendo, de que uno confunde la frecuencia con el periodo. Es súper típico. De hecho, si nosotros habláramos del periodo, si le ponemos ahí periodo, es lo contrario. Tiempo, número de ciclos. Recuerden que son inversos unas con otras, y eso, la verdad, es súper importante que tengan en cuenta cómo poder trabajarlo y cómo para no confundirse, ¿ya? Hay hartos ejercicios que son así, que lamentablemente tiene esta dualidad de decir, pero uno es muy parecido al otro, pero hay una pequeña diferencia, una pequeña sutileza. Bueno, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esa sería la respuesta correcta y la forma en cual desarrollarlo, ¿vale? Esto es llegar a aplicar, digamos, estudiarlo y aplicar. Y como siempre les he dicho, la práctica, bueno, es un cliché demasiado típico, pues la práctica es el maestro y la cuestión, bueno, es verdad, sí, hay que practicar nomás, pues, ¿ya? Así que bueno, vamos con el siguiente, ojo, déjenme ver cómo vamos con la ahorita. Ya, ok, no vamos mal porque estamos consolidando conocimiento, esa es la idea de esta parte de la clase. Después vamos a seguir estudiando más materia en base a ejercicios, para que lo sepan. Y ojo que se vienen un poquito más complicados que estos. Bueno, y finalmente, lo que vimos en la clase pasada tenía que ver con química. Con química vimos todo el tema de los modelos atómicos y hablamos sobre partículas subatómicas, ¿cierto? Todo el tema de, no sé, asunto de los neutrones, protones y electrones. Definimos que los protones y los neutrones daban la masa del átomo, ¿cierto? Hablamos de sus cargas respectivas también, etcétera, etcétera. Hablamos varias cositas respecto a ese tema. Y justamente tiene que ver con todo lo que conlleva la primera parte de la área temática. Ojo acá, que igual es interesante, a diferencia de lo otro, que era como, ok, en biología, célula, que era, ok, resumes todo en célula, listo, vimos la primera área temática. En cambio acá hay un poquito más, ¿ya? Porque, ok, hablas de átomo, hablas de algunas cosas que tienen que ver con el átomo y también sobre el tema de los enlaces y tabla periódica, así todas esas cositas. Entonces, esto es un pelín más extenso, un pelín. Entonces, por eso vamos a tratar de abarcar otras preguntas relacionadas con esto para poder también ver contenidos, ya para que lo sepan. Así vamos a ir siempre avanzando. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Que está regaladísima, chiquillos, chiquillas. Que nosotros vimos que estaba pendiente para poder ejercitar acá. Esta que está acá. Vamos a relanzar de inmediato. Relanzamos la votación. La leemos y estamos. Los electrones son entidades que forman parte del átomo. ¿Cuál de las siguientes características corresponden a los electrones? ¿Ok? ¿Tendrán masa mayor que la del neutrón? ¿Tendrán carga eléctrica positiva? ¿C? ¿Giran alrededor del núcleo? ¿D? ¿Se encuentran en el centro del átomo? ¿O E? ¿Tienen una masa mayor que la del protón? Acá los quiero ver bala, ¿eh? Espero. Los electrones. Lo bacán de esto, lo que me gusta de que estemos ocupando esta herramienta que da el Zoom, es que, claro, muchos les da plancha o les da lata, así como, no, me da vergüenza, profe, ahí hablar en el chat porque van a cachar que me equivoqué. Y acá lo bacán es que es 100% anónimo, así que aprovechen de equivocarse acá porque ni siquiera yo sé quiénes son los que se equivocan, yo veo números nomás, no veo nombres ni nada de eso, ya, para que tengan la confianza. Ahora, si hay algún valiente ahí en el chat, puedes decirlo también, no hay ningún problema. Ya, perfecto. Pasó un minutito, vamos a mostrar de inmediato. Alternativa correcta, ganó la correcta, ojo, pero ¿qué me pasó acá? Me doy cuenta también que tenemos algunas personas que se siguen equivocando, entonces, ¿qué me pasa acá? Yo creo que simplemente falta estudio, ¿ya? Chicos, chicas, la idea de esto, como saben, vamos a finalizar la votación, ¿ok? La idea de esto es que puedan, obviamente, ocupar este periodo intensivo como una base, como una guía. Y ojalá también los que tienen, la ocupen también los que tienen la licencia Free Learning, ¿cierto? La licencia para la plataforma de contenidos. Ahí después viene el sponsor, como siempre lo trato de hacer. Vamos. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que traten de estudiar, obviamente, y memorizar cositas. Acá esto es muy, a ver, ¿de qué año será esto? Será como de sexto básico o antes, no sé, es muy básica esta materia, por lo tanto es importante que la dominen a la perfección. Me refiero a propiedades tan básicas como la de los protones, neutrones y electrones, que es lo que vimos en la clase pasada. Los datos, muy bien, la gran mayoría puso la alternativa correcta, que es la letra C. Y de hecho, hay que recordar justamente que fue una de las propiedades que vimos según lo que estuvimos hablando del modelo atómico. Ya, si es que no estuvieron la clase pasada, ok, se puede perdonar obviamente. Recuerden, tienen que ir al canal de YouTube a ver ese video para que puedan ver rápidamente esa materia y puedan seguir estudiándolo, ¿vale? También esto está obviamente como contenido dentro de la plataforma de contenidos de Prevoactivo, para los que quieran tenerlo. Entonces, esa es un poco la idea. Alternativa correcta C, en este caso, giran alrededor del núcleo. ¿Qué cosas son importantes mencionar del electrón? Tiene carga eléctrica negativa, siempre. De hecho, la forma de poder dibujar un electrón simbólicamente es eso, es un E-, ¿ya?
y su masa se dice que es prácticamente o aproximadamente cero, ¿ya? En comparación con la de protón y la del neutrón. Entonces, prácticamente el electrón no aporta nada en masa, para que lo tengan en cuenta. Lo que aportan en masa realmente es la suma, en este caso, de protones y de neutrones que tenga el átomo. Y de hecho eso tiene un nombre, que es el famoso número másico, que lo vimos en la clase pasada, igual lo mencionamos ahí. ¿Ya? Así que por ahora, ok, nos quedamos ahí. Recuerden que toda esta materia ya la vimos. Y vamos a agregar una siguiente. Esta fue la primera que planteamos. ¿Cuál es la que vamos a agregar ahora? Se las muestro de inmediato. Vamos a detener esto acá. Y es esta de acá. Wow, nos pusieron más texto. Mucho texto acá. Dame un segundito que acá tenemos una persona que espera. Ok. Tenemos. Ok, en el año 1869, Dmitri Mendeleev propuso una clasificación del elemento basada en la repetición periódica de propiedades. Y cuando se ordenan de menor a mayor, masa atómica. Y acá nos dicen tres elementos hipotéticos, no sabemos cuáles son, nos dice la cantidad de neutrones y protones. Entonces, ¿cómo podemos organizarlo según la clasificación? ¿Ya? Masa atómica. Vamos a resetear y relanzar la votación. Ahí está. Los dejo pensando un poquitito. Ahí tienen que estar con un lápiz ahí tratando de pensarlo. Les doy la pista que ya la dije. Les había dicho anteriormente que tanto los neutrones como los protones aportan en masa. Unidad de masa relativa de cada uno, 1. Ejemplo, si tengo el hidrógeno vamos a decir, ok, tiene un protón y tiene un neutrón. Entonces su masa es de 2. 1 más 1, 2. ¿Ya? Esa es la pista más elemental. Vamos, cuando lleguemos al minutito, llevamos casi 40 segundos, cuando lleguemos al minutito, voy a empezar a hacer el ejercicio. Y veo que ya están contestando varios. Va ganando la correcta, lo cual es muy bueno. Perfecto. Llegamos al minutito. La clave, les doy la pista, porque digo que voy a empezar a responderla porque más que nada es la pista. Obviamente, para saber la masa de estos elementos X, Z y T, lo que tengo que hacer es sumar. Sumar la cantidad de neutrones con las de protones en cada uno de los casos. Y según eso, simplemente la reorganizo. ¿Ya? Por ejemplo, 76 más 52, 2 más 6 son 8, 5 más 7 son 12, 128, listo. La siguiente, 74 más 53 sería 3 más 4 son 7, 5 más 2 son 20, listo. Y la tercera, vamos a ponerla por acá abajito, sería 1 más 1, 2, 5 más 12. ¿Y ahora qué se hace? Simplemente se ordenan y se reorganizan. Esa es la gracia de esto. Acordándose, el electrón no aporta en masa. El neutrón y el protón sí aportan. Cada uno con qué numerito, porque es una unidad relativa, con 1. Si tengo, en este caso, el elemento X, 76 neutrones más 52 protones, ok, 128, eso son la cantidad de masa total. ¿Ya? Eso se le llama, de hecho, unidad de masa atómica. ¿Ya? Entonces, alternativa correcta, si lo empezamos a, a reorganizar. Voy a mostrarles acá justamente, comparto los resultados. Si se dan cuenta, la gran mayoría, el 57% de los que respondió, puso la alternativa correcta, letra C, y efectivamente la letra correcta es la letra C. ¿Ya? Eso es. ¿Qué cosa era importante acá? Como típica pregunta PDT, que tengan cuidado con el enunciado siempre. Siempre, yo creo que todas las clases de ciencia voy a citar a la Francisca, la profe Francisca, porque tienen que ver los enunciados, tienen que saber leerlos. Acá le estaban preguntando de menor a mayor, ¿ya? Así que ojo con eso, pequeños detalles, pero son muy, muy relevantes, ¿vale? Bueno, esto sería, se podría decir como finalizando, dentro de todo, preguntas aplicadas, preguntas oficiales. Ojo, eso es súper importante, son preguntas de las que uno esperaría que en la PDT sean muy similares, no las mismas obviamente, pero muy similares. Son preguntas oficiales del DEMRE. Entonces, vamos a detener el uso compartido. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a continuar estudiando. Recuerden que esta es una estrategia. Tenemos la estrategia de decir, ya,
me queda nada de tiempo, tengo la cagada porque tengo mucha materia, no sé por dónde partir, veo el libro, parto del principio, me quedo dormido. No, así no, a esta altura ya no. Si es que no han estudiado lo suficiente, así ya no. Entonces, ¿cómo dijimos que íbamos a hacerlo? Vamos a la estrategia, nuevamente. Continuamos ejercitando, pero como corresponde, ¿ya? Me encontré con otra pregunta, ¿ya? Tenemos acá, ojo, esta no la vamos a responder al tiro y va a ser, al igual que la clase pasada, va a ser la pauta para seguir estudiando, ¿ya? Veamos la pregunta, dice, el gráfico muestra los niveles plasmáticos de la hormona luteinizante, LH, en tres grupos de mujeres sanas entre 18 y 22 años de edad, con ciclos ováricos de 28 días. Ya, ok, si es chino mandarín, no se preocupen, es parte del proceso, ¿cierto? Después dice, hay que verlo rápidamente, siempre importante, una lección de vida, chicos y chicas. En la universidad, cuando tengan que leer gráficos, es lo más importante cuando uno parte leyendo un gráfico. ¿Qué cosa? Leer los ejes. ¿Qué tenemos acá? En el eje Y tenemos nivel plasmático de LH. Ok, el nivel o la cantidad de LH, o lo que se llama hormona luteinizante, lo que dice acá. En el otro, claro, habla de grupos. Grupos 1, 2 y 3. ¿Dónde está el contexto de esos grupos? Te lo dan acá en el enunciado. Directamente. ¿Son grupos de qué cosa? Grupos de mujeres sanas entre 18 y 22 años. Listo. Ah, y aparte tienen estos ciclos ováricos de 28 días. Ok, ya. Luego, la alternativa, sabiendo que el grupo 1 corresponde a mujeres del día 10 del ciclo, ¿ya? Yo, ¿qué puedo hacer acá? Muy importante, le pongo acá, o sea, día 10. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes opciones es una inferencia correcta? Esto, ojo que esto es bien relevante, nos hacen inferir, pero esa inferencia no es como una inferencia clásica como lo que pasa con comprensión lectora en el cual uno lee algo y trata de desprender según lo que está leyendo. Recuerden que la inferencia en comprensión lectora es eso, es buscar información clave en el texto para luego uno responder. Acá es distinto. La inferencia tiene que ir en respecto a lo que te muestra el gráfico, obviamente, y también al conocimiento previo que ustedes puedan tener relacionado con esto. Hay veces que no, ojo, y muchas veces lo he mencionado, hay muchas preguntas en la PDT, en los ensayos, en lo que se va dando siempre, y también lo que era la PSU, es lo mismo, y no tiene que ver con conocimiento que ustedes tengan previamente obtenidos, es solamente lectura de gráfico. Por eso tienen que considerar, es el gráfico da toda la información, ¿ya? Da absolutamente toda la información, por eso es importante. Acá, ¿qué información te da directamente? Si uno lee el gráfico, ojo, esto es como, podría ser una respuesta. Si esta no fuera la alternativa, podría ser una respuesta. Lo que podemos ver directamente, que en el grupo 2 existe una mayor concentración, ¿cierto? Directamente de la hormona luteinizante. Listo. Y en el grupo 1 y grupo 3 no, es bajita. Y más encima es muy parecida entre uno y otro. Y no tenemos más información. Pero más encima en la alternativa nos hablan de días fértiles, de ovulación, de menstruación. Palabras clave. ¿Se acuerdan que les dije que para estudiar hay que marcar palabras clave? ¿Qué cosa? Hormona luteinizante. ¿Qué otra cosa? Ah, ok. Ciclos ováricos. Ovulación, menstruación, días fértiles. Ok. Tenemos la pregunta. Por ahora yo voy a asumir que esto es chino mandarín. Anoté las palabras clave, como que digo, estas cuestiones las he visto en algún momento en el colegio, quizás no sé. ¿Qué continúa? El mapa. Cuando yo lea el temario, recuerden, siempre estudien con temario al mano, sí, en la mano de inmediato. Cuando lea el temario, yo me voy a dar cuenta, después de haberlo leído, que mira, ¿qué pasó? Esta pregunta está relacionada con la segunda unidad temática, o la segunda área temática, de biología, obviamente, una pregunta de biología, que se llama, bueno, procesos, funciones biológicas. No me interesa, obviamente, leer todo esto, ya, directamente, pero si uno empieza a buscar qué es lo que ustedes deberían hacer, ustedes sí deberían leer todo esto, es un poquito largo, pero hay que hacerlo siempre cuando vean preguntas para contextualizar. Esto asumiendo que lo que anteriormente vimos era chino mandarín. ¿Qué cosa hay que contextualizar acá? ¿Qué tipo, qué parte de la materia es? En este caso, si se dan cuenta, de inmediato, esto tiene que ver con lo que está acá. Ciclo ovárico. Características generales del ciclo ovárico, considerar hormonas del eje hipotálamo, hipoficiario y su regulación en la función gonadal. Eso se podría decir que es como más o menos por dónde va el asunto. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que tienes que hacer posteriormente? Estudiar. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a de inmediato tratar de pasar un poquito de materia respecto a este tema. ¿Ya? De hecho, ¿saben qué? Considerando la hora, porque no nos queda mucho tiempo, me voy a saltar a las otras preguntas. Me voy a saltar a las otras preguntas para que dejar las tres preguntas planteadas. Las tres preguntas. Esta es la primera, ¿cierto? Esta. Ahora voy a dejar ahí
Recuerden que la ideal es que ustedes puedan también estudiar y puedan responderla por ustedes mismos. A lo mejor ya la saben, sería espectacular que ya la supieran. Y si es que no, es momento de repasar. ¿Ya? Y es lo que vamos a hacer directamente. Próxima clase seguramente va a ser un poquito más de materia porque tenemos que responder esto. ¿Ya? Siguiente pregunta. Me voy a saltar varias. Permiso. Ahí. Ok. Esta es la otra pregunta. Pregunta de física. ¿Ya? Lo mismo. No cacho nada, no he estudiado muy bien, queda poquito tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Veo esta pregunta. Dice, la siguiente figura representa un objeto situado frente a una lente convergente, ya, lente convergente, cuyo eje óptico es, oh, eje óptico, que tiene dos focos e identifica, foco. Y ahí como que, si ustedes no han estudiado esto, no van a cachar nada y es lo normal, ¿ya? Bueno, después dice, los rayos S y Q provienen desde el extremo superior del objeto. Habla de rayos, de lente, de foco. Ya, ok. Después dice, la alternativa, a cierto respecto, de esta figura que estamos viendo acá. Hay que ver, obviamente, acá, esto se dice que es el objeto, ¿cierto? Serían los rayos. ¿Por qué es esto? Ojo, a lo mejor ni lo saben. Para ustedes, de hecho, no, olviden lo que acabo de decir. Voy a asumir que no tengo idea. Esto no tengo idea de lo que es. Les hago la pregunta ahí, que respondan con harta convicción los que no saben. ¿Quién no entiende para nada esto que está acá? Esta parte sobre todo. Si ustedes le muestran esto solito, sin esto, sin nada, solamente el gráfico. ¿Quién ahí está? Que levante la mano y los que no cachen nada. Ya, porque ojo, porque si no estudian la materia es normal, y ahí está bien que no cachen nada en el sentido de que ahora van a entenderlo, después de que veamos esto. Ya, gracias, bacán qué bacán que tengan la confianza para poder decirlo y todo, no se tienen que sentir mal, así que me encanta mucho eso. Claro, pensarían que una pregunta es matemática. Bueno, ojo con eso, no, de hecho, acá no se aplica matemática, pero sí, es como que necesitamos referencias, ¿cierto? Por eso parece casi que un gráfico. No es un plano cartesiano, para que lo sepan. Lo vamos a estar viendo. Claro, acá Alexandra nos dice de hecho que lo estudió, pero se lo olvidó. Pasa. Ya la idea de esto es volver a repasarlo entonces, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo acá, ya marcamos un poco las preguntas clave en la parte del enunciado y también recuerden siempre marcar las palabras clave en la parte de las alternativas, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué te habla acá? Ok, rayo S, rayo Q, ok, rayos. Y de hecho, fíjense, Q y S. Ah, ya, esos deben ser los rayos. ¿Pero qué rayos qué? Ya, y después pasa con... Ya, ok, ahí ya me queda la embarrada. Bueno, ¿qué hay que hacer acá? Mapa. Vámonos al mapa al tiro. Tenemos la pregunta que nos tiene la embarrada en la cabeza, chino mandarín, vamos al mapa. Hay que leer, acá esta parte un poquito latera, yo se las resumo de inmediato, obviamente, le saqué foto. Volvemos exactamente a la misma unidad temática que estábamos viendo al principio con el tema de ondas. ¿Por qué? Porque este es más extenso. Lamentablemente esta parte tiene mucho más materia, por ejemplo, en comparación a la parte de biología. Biología es más cortito. Esta no, tiene más cositas que ver. Entonces, si se dan cuenta, ok, seguimos viendo el tema de ondas. Cuando estábamos hablando de frecuencia, de periodo, de la longitud de onda, estamos hablando de la misma área temática. ¿Ya? Entonces dice, ya, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que está acá? Ok, vamos a avanzar y esto está acá. Les leo. ¿Qué tenemos que saber de acá? Comportamiento de la luz. Ah, luz. La luz es una onda, ¿ya? ¿Una onda de qué tipo? Electromagnética. Ok, no hemos visto materia, pero dejémoslo ahí por mientras. Y dice, en espejos, planos cóncavos convexos y lentes convergentes y divergentes. Ah, miren lo que acabo de escribir yo antes acá. Lente convergente. Me voy a la materia. Lente convergente. Ahí está. Perfecto. Dice considerando la formación de imágenes. Ok, nos quedamos ahí. Después habla de otras cositas que tienen que ver con ondas sísmicas, pero no, solamente esa parte de acá. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, con eso vamos a ir viendo cuánto estamos abarcando directamente. Nosotros, lo que fueron las preguntas pasadas directamente, estuvimos hablando de cosas muy, muy básicas que tienen que ver justamente con propiedades básicas de las ondas. No es algo tan aplicado. Acá ya estamos hablando de cosas más aplicadas, sí o sí. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Hay una aplicación distinta en esta parte. ¿Vale? Entonces, teniendo eso, yo más o menos sé cómo estudiar y es lo que vamos a ver en la materia. ¿Vale? Ojo. Esto, de hecho, voy a hacer lo mismo. Voy a terminar la clase, le voy a sacar un pantallazo a estas dos, perdón, a esta pregunta y las voy a dejar en el Discord. ¿Ya? Los que no estén en Discord, recuerden, tienen que unirse al Discord para poder interactuar y poder seguir viendo cositas que vamos a ir viendo, ir repasando en clase. ¿Vale? Y me voy a saltar finalmente a la última pregunta propuesta. Yo creo que vamos a alcanzar a ver un poco de la materia de la primera pregunta, de biología. ¿Ya? Después, la próxima clase, vamos a ver química y física. Seguramente por el tiempo nos va a quedar así. Y la última pregunta, vamos saltando un poquito de materia ahí, un segundito, es esta de acá. ¡Wow! Ahí ya, esta pregunta ya se ve imponente, ¿no?
De hecho, en el ensayo ocupa toda la página. Toda una página del ensayo es esta pregunta de química, ¿ya? Entonces, biología, física, vámonos con química. ¿Qué dice acá? Veamos el enunciado. A continuación se muestran 4 compuestos binarios hipotéticos, ¿ya? Y el tipo de compuesto al que corresponden. Y tenemos acá, estos serían los 4 compuestos. De hecho, ojo, si no saben, compuesto binario, va a anotarlo para saber después qué es un compuesto binario, ¿ya? Se trata, bueno, en resumen, se trata que está, si se dan cuenta, tiene 2 tipos de elementos. Es como eso, realmente. Pero no importa, dejémoslo ahí por mientras. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que son iónico, covalente apolar y covalente polar. Ok, y cada uno tiene su cantidad, ¿cierto? Hay 2 de R, hay uno de Y, entonces acá hay varias cositas que entender y que ir entendiendo, ¿ya? Y después nos dice, ¿cuál de los siguientes esquemas representa adecuadamente la ubicación de los elementos que forman los compuestos en el sistema periódico? ¡Wow! Sistema periódico. Estamos hablando de directamente tipos de compuestos, y eso, ojo, que es una consecuencia de los tipos de enlaces, ¿ya? Y vemos acá como distintos lugares donde podrían estar. Acá, ojo, que se necesita un conocimiento acabado de esta parte de la materia. ¿De qué materia? Ustedes dirán, porque ustedes ven esto, a lo mejor de nuevo chino mandarín, no lo sé, espero que no, pero si es que es así, ¿qué habría que ver acá? Vámonos de nuevo, nuevamente acá. Ojo, primera unidad temática. Pasó lo mismo que con física. Acá, lamentablemente, no es como que se pueda compactar mucho, porque hay muchas cositas que ir viendo. Y vamos a ver, lo primero que vimos la vez pasada, ¿cierto? Tenía que ver con esta parte de acá, ¿cierto? Todo el tema de número atómico, número másico, hablamos de por sí, lo más básico de compuesto y mezcla, hablamos de la teoría atómica, ya, me refiero a modelos atómicos como tal, y lo que estamos viendo acá tiene que ver específicamente con esto, ¿ya? O sea, organización y características del sistema periódico, de la tabla periódica directamente, el enlace químico, que es un enlace químico, ¿ya? Y esto es súper interesante. Este punto que está acá, que estoy marcando, es exactamente la pregunta que les hicieron. Enlace químico a partir de la ubicación de los elementos en el sistema periódico. Eso es lo que tienen que dominar para poder responder la pregunta. ¿Por qué? Vamos a volver, porque les están preguntando directamente. Les dicen distintos compuestos que son distintas características, que nos digan que es iónico y que nos digan que es covalente polar o apolar directamente, cualquiera de las 3 opciones, significa que hay una implicancia detrás, hay algo que necesitan saber en la materia. Y una vez que lo sepan, recién ahí, o sea, esto es estudiarlo, hay que estudiar, y recién ahí podemos empezar a aplicar. Y eso, cuando lo sepan aplicar, vamos a ir a lo que sería esta como tablita del sistema periódico. Pero ahora, ojo, también tienen que saber cómo es la tabla periódica. ¿Qué elementos están acá? ¿Qué elementos están acá? ¿Qué elementos están por aquí, en esta como diagonal que está por aquí? Ah, ¿qué pasa con los metálicos, con los no metálicos? ¿Ya? No sé si recuerdan un poquitito esto, ¿ya? Esta cosa es súper importante. Y ojo, como les digo, estamos estudiando a través de las preguntas. O sea que ahora tenemos un objetivo, tenemos un plan de estudio, que no es abrir el libro y leer y leer y leer, porque eso no tiene mucho sentido ahora con el poquito tiempo que nos queda. El plan de estudio ahora es entender sobre la tabla periódica, sobre los tipos de enlaces químicos, obviamente, que determinan distintos compuestos químicos y la aplicación para poder determinar lo que está acá. ¿Ya? Les estoy dando un sentido de estudio. ¿Por qué me gusta hacerlo así también? Porque parte de la tarea que tienen que tener ustedes ahora en esta época que es intensivo es tratar de ir a buscar material para poder seguir este rubro, seguir seguir esta línea, ¿cierto? Esta línea de estudio como tal. ¿Vale? Entonces, habiendo visto las 3 preguntas, biología, física y química, tenemos que empezar a estudiar para poder responderlas. ¿Ya? ¿Cómo estamos en la horita? ¿Vamos bien? Perfecto. Nos queda un ratito más, así que vamos a empezar, seguramente vamos a terminar con biología, ¿vale? Voy a cerrar con cosita. Ya. ¿Cómo van chino mandarín estas preguntas, no? Mucho más difíciles que las anteriores. Ojo con eso, porque acá ya hay que saber más cosas. Ya hay que saber más conocimiento, ya tienen que tener más conocimiento. Y recuerden, estamos viendo solamente en cada uno respectivamente la primera unidad temática. A excepción de biología, que ya nos saltamos la segunda, seguimos con la primera unidad. Falta mucho todavía que estudiar. ¿Ya? Así que para que lo tengan en cuenta. Sí, por supuesto que lo voy a poner relleno, el tema de la de biología, para que le puedan sacar fotos. Y como les digo, igual yo la voy a subir al Discord, pero voy a volver acá rápidamente. Acá estamos. Esa es la pregunta de biología. ¿Ya? Está bien, este tema de, ok,
estudiar 3 preguntas a la semana es más que decente. Más que decente 3 preguntas a la semana, porque esas 3 preguntas van a involucrar mucho contenido y harto estudio. Y va a ser directamente como focalizado. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, vamos a partir entonces con los contenidos. Ahora vamos a asumir que ya estamos como, el estrés. No entendí nada, no caché nada. Lo único que me acuerdo es que anoté palabras clave, listo. Bueno, vieron el temario. ¿Cuál es la gracia de ver el temario? Obviamente, ya sea, nosotros, ojo, tenemos todo organizado esto también en la plataforma de contenidos, por tema y por unidad temática. Salen los contenidos, sale la clase completa. De hecho, por ejemplo, esta clase de lo que sería directamente fisiología humana respecto al sistema reproductor está completita y 1 hora solamente hablando de este tema, ¿ya? Y con otras preguntas y todo eso, ¿ya? Pero yo qué hice, saqué de toda esa clase 2 diapositivas o 3, como mucho, y les voy a hacer un resumen acá para poder responder esta pregunta. Es un resumen algo complejo, ¿ya? Así que ojo acá, que lo más seguro es que se me vayan a marear un poquitito. Muchas veces, por una cuestión natural, las mujeres tienden a entender mucho más esto porque tiene que ver con su ciclo menstrual, ¿ya? Es una cuestión que viven directamente, ustedes chiquillas la viven, ¿cierto? Viven el ciclo menstrual. Los hombres nos hacemos más los desentendidos y a no ser que, como en mi caso, que me encanta bueno, soy biólogo, me encanta la biología, la ciencia y todo eso, me gusta entenderlo, ¿ya? Pero los que no, como que, ok. A ver, un segundito, que acá Julián dice, respecto a la materia que sale en esta pregunta, ¿usted recomienda ir y buscar la información que se ve? Exactamente, hay que tratar de ir estudiando según la información que está en la pregunta. ¿Ya? Síganos en TikTok. En TikTok hablo exactamente de este tema. Ahí hice un videito, voy a repetirlo de nuevo con otro ejemplo, yo creo, que es la forma más práctica de poder estudiar. ¿Ya? Vean contenidos en base a preguntas, no en base a un libro que va a tener 20.000 cosas que a lo mejor no van a ser relevantes. ¿Ya? Esa es la idea de la estrategia acá, con el tiempo que nos queda. ¿Ok? Para que lo sepan. Muy, muy importante. Síganos en TikTok y en Instagram, haciendo ahí al tiro la campaña de las redes sociales. Bueno, entonces, partamos. Ya vimos un poco el asunto de la media temática, y vamos a empezar a hablar de hormonas. ¿Por qué? Porque resulta que justamente fueron mencionados en la pregunta estas 2 cositas, la FSH y la LH. Y mejor dicho, específicamente, no la FSH, me equivoqué, la pregunta decía solamente la LH. Pero resulta que, claro, hay que tener ojo con esto, porque cuando ustedes estudien, se van a dar cuenta en la materia que, por ejemplo, al tomar cualquier tipo de vía de producción hormonal, en este caso de este título que se llama las gonadotropinas, ¿ya? Siempre van a ir de la manito, FSH y LH. ¿Por qué? Porque ambas dos son del mismo tipo, con disfunciones distintas, pero son del mismo tipo, y ambas dos participan directamente y fuertemente en lo que sería el ciclo menstrual o el ciclo ovárico. De hecho, ojo con eso porque hay varios ciclos, hay que ir entendiendo, ¿ya? Por ejemplo, acá un resumen muy breve de cómo sería este proceso, ¿ya? Estos son los famosos feedback, no sé si los conocen, un feedback o retroalimentación. Normalmente, la gran mayoría de funciones fisiológicas, ya en términos hormonales, están reguladas a través de retroalimentaciones negativas. De hecho, parte de la definición de una retroalimentación negativa tiene que ver con eso, con la regulación. ¿Qué me refiero con esto? Si yo tengo mucho de alguna cosa, por ejemplo, si tengo mucha FSH, llega una señal que dice, oye, para de producir porque tenemos mucha. Lo mismo con la LH y lo mismo con todas las hormonas. ¿Ya? Eso significa retroalimentación negativa, cuando tú controlas. ¿Ya? Eso es lo importante, es como dar un poco de contexto. ¿Qué pasa acá? Si se dan cuenta, todo parte, y esto aparece textualmente en el temario, todo parte por nuestro amigo hipotálamo, ¿ya? Que interactúa a través de justamente una hormonita, que es una hormonita de paso, la vamos a llamar así por ahora, ¿ya? Que es la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona de paso va a interactuar de inmediato con una glándula que está al ladito, está súper cerquita, que es la famosa hipófisis, ¿ya? También se le llama pituitaria, hipófisis o pituitaria, ¿ya? Y eso justamente va a hacer que se secreten estas 2 hormonas, FSH y LH. FSH es la llamada hormona folículo estimulante y LH es la llamada hormona luteinizante. Ok, por ahora solamente quiero que se queden con esos conceptos. ¿Por qué? Porque vamos a entender que además estas hormonas tienen otra función, que es justamente ayudar a producir otras hormonas que son las famosas hormonas sexuales. Estas sí que son conocidas por ustedes, yo creo, ¿no? La testosterona, ¿cierto? Estrógenos, como lo clásico.
¿Ya? Cuando uno habla de, no sé, pues de los hombres, tiene alta testosterona, es más peludo, voz ronca, ¿cierto? Bueno, tiene que ver con características secundarias. Otro tema que también entra, pero no lo vamos a ver acá porque no tenía tanta relación con la pregunta que vimos, ¿ya? Pero ojo, quedémonos con esto ahora. Y acá puse al ladito una definición básica, que es prácticamente un copy-paste que estaba por ahí, muy, muy chiquitita, que tiene que ver con que, ok, la FSH, obviamente, si se llama folículo estimulante, ayuda al crecimiento y almacenamiento de folículos en el ovario, ¿ya? Y finalmente la LH tiene que ver con secreción de progesterona. Esto es súper importante. Esas funciones me gustaría que la notaran igual. Por ejemplo, acá, LH, ¿a qué ayuda? A secretar progesterona. En mujeres, ojo, esto también hay una función respecto al tema del, se podría decir, en órganos reproductores o función más que nada masculina. Pero el DEMRE fue explícito ahora, como que acá hubo un cambio en cierta forma en temario. Explícitamente habla de ciclo, en este caso, en la mujer, ciclo ovárico, no en el hombre. ¿Ok? Así que nos saltamos las funciones en el hombre y nos vamos a dedicar netamente al tema de entender el ciclo en mujeres, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, chicos y chicas. Bueno, a ver cómo vamos. Perfecto. Vamos a quedarnos lo último y con esta diapo vamos a terminar, con la que viene, porque acá hay una explicación que es compleja. Y yo creo que sería bueno, voy a ver si logro hacer después alguna cápsula, algo así, para desarrollarlo un poquito más, porque acá es donde uno se pasa un buen rato hablando y es lo siguiente, que sería el ciclo menstrual. Porque en el ciclo menstrual no solamente estamos viendo directamente el ciclo menstrual en sí, lo que sería la menstruación, sino que tenemos que entender un montón de procesos que ocurren de forma coordinada. Una cosa tiene que ver con el ciclo hormonal, qué ocurre con las hormonas, que es justamente lo que necesitamos aprender. Otra cosa, qué es lo que ocurre con el ovario, ¿ya? Respecto a lo que se llama la fase folicular y la fase lútea. ¿Qué es esta cuestión de acá? Se llama cuerpo lúteo. ¿Y qué es esta cuestión de acá? Es un folículo. ¿Y para qué sirven cada cosa? ¿Por qué uno se transforma en otra? ¿Se transformó realmente? ¿Ya? Después, hormonas del ovario. Mira, estrógenos y progesterona. O sea que aparte, pero mira, ¿se acuerdan lo que vimos anteriormente? Dijimos que la LH ayudaba a producir progesterona. Entonces, cuando hay un pic de LH, como consecuencia, empieza a subir la progesterona. Ya, ok. ¿Se dan cuenta? Acá se me hace un caldo de cabeza. Son muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué más? No solamente eso. El ciclo uterino, porque claro, se llama ciclo menstrual, menstruación. ¿Qué significa eso? Que hay un punto en el cual ocurre menstruación. Si se dan cuenta, si uno ve el eje X abajito de los días, en el día cero inicia la menstruación. Esa primera parte habla de menstruación, y si uno lo ve acá en un calendario de 28 días, que sería lo que es un ciclo regular, no es lo común. Ustedes saben que pueden haber mujeres regulares o no regulares, eso depende, pero si ponemos un estándar, ok, lo entendemos de esta forma, los primeros días son la menstruación. ¿Qué pasa después? Mira, día 14 por acá ocurre algo. A nivel hormonal hay un pic de LH, hay también un pequeño pic de FSH. ¿Qué pasa? Ocurre la ovulación acá, se libera el óvulo o el ovocito, ¿ya? Justamente coincide con un pic de estrógenos. Son muchas coincidencias, ¿se dan cuenta? ¿Y qué ocurre acá? Fíjense lo que pasa con lo que se llama el endometrio, que serían las paredes que recubren el útero, ¿cierto? Para poder recibir al óvulo. Empieza justo a crecer. Está en una fase que se llama proliferativa. Y en esta, cuando termina la fase proliferativa, directamente es como que está listo para recibir en este caso, si es que ocurre una fecundación, obviamente, a lo que sería este cigoto. ¿Qué pasa? Obviamente, este periodo que está acá, de la ovulación, determina los famosos días fértiles. Día 14. Ya. Ok. Y así uno puede seguir el ciclo. Chicos, chicas, esta parte, me imagino algunos que están, si algo me acuerdo, y como que lo están repasando. Y eso está bien porque al fin y al cabo es un buen repaso para poder estudiar y volver después a la pregunta. Algunos otros quizás no saben, y espero que no, pero por ejemplo, ni siquiera saben lo que es el endometrio. Ojo con eso. Yo lo definí rápidamente. El endometrio son, al fin y al cabo, es la estructura que recubre el útero, ¿ya? Y que es la que se desprende. En la menstruación lo que cae a las mujeres son restos de sangre y endometrio, ¿ya? Entonces, ojo, son varios conceptos que más encima, ya tenemos la pregunta, que era un poco rara porque hablaba de LH, hablaba de, miren, voy a volver, hablaba de qué cosa, días fértiles, ovulando, menstruando. Voy a volver nuevamente a la materia. Mira, días fértiles, acá está. Menstruando, acá está. Ovulando, ¿y dónde está la ovulación?
Ah, está en el día 14, o sea, día 14, justo acá, en la mitad del día fértil. Entonces ya le doy contexto a algunas cosas que estaban en la pregunta, aunque no entienda todavía todo, porque a lo mejor no entiendo mucho este tema, tantas hormonas nuevas, esta cuestión que me metieron, nunca lo había visto, independientemente que a lo mejor no hayan entendido la totalidad, le dimos y sirvió esta imagen para poder dar contexto a la pregunta. Ahora, ¿qué hay que empezar a hacer? Ya no directamente regirnos por la pregunta como tal, porque ya dimos el paso que era este. Ahora hay que empezar a regirse por este diagrama y entenderlo. Una vez que entendamos este diagrama, podamos aplicarlo, más o menos memorizar cada una de las cositas, porque lamentablemente hay que memorizar ciertas cositas, no el diagrama completo, pero sí algunas ideas. Por ejemplo, memorizar que en definitiva un pic de LH coincide con la ovulación. También coincide con un pic de los estrógenos. ¿Ya? Esas cositas son súper importantes. Ahora, ¿por qué coinciden? Bueno, acá hay un principio de causalidad. Una cosa ocurre por la otra. ¿Ya? Entonces, ese es lo que ocurre acá. Eso es lo que hay que ir estudiando y aprendiendo. ¿Vale? Así que, chicos, chicas, lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias a todos por participar de la clase. Veo que varios se estuvieron yendo al final. Me imagino que estaba un poquito compleja esta parte de la materia, no lo sé. Espero que no tanto. ¿Ya? Pero a seguir estudiando. ¿Ya? Ya tenemos las bases. Vamos a seguir practicando. Así que ánimo y nos vemos el próximo martes, ¿vale? Eso, chicos, chicas, vamos a dejar de... Chao, que estén muy bien. Vamos a dejar de compartir pantalla. No se me pierdan, inviten a gente igual a participar y todo, recuérdenlo, para que esto no se nos apague, ¿ya? Cuídense, chiquillos, que estén bacán.